Bienvenidos al avance del capítulo 68 de la telenovela Fugitivas. Marta no podía creer lo que acababa de escuchar de Frida. La noticia de que Frida estaba enferma y que su vida estaba por llegar a su fin la dejó completamente sorprendida. El dolor y la tristeza se reflejaban en su rostro mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No podía imaginar cómo alguien tan joven y llena de vida como Frida podía estar enfrentando algo tan terrible. Sin embargo, Frida, con una calma sorprendente, le confirmó que todo lo que le había dicho era cierto. Ella se estaba muriendo. Sin embargo, Marta no podía aceptar esa realidad y, llorando, le preguntó a Frida qué podían hacer para ayudarla, si había algo que pudiera salvarla. Frida, sin perder la compostura, le explicó que lamentablemente no había nada que pudieran hacer, que su enfermedad ya había avanzado demasiado y que estaba devorando todos los órganos de su cuerpo, dejándola sin opciones. Marta, con el corazón roto, insistió en que debía haber algún tratamiento, algún remedio que pudiera aliviarla, pero Frida le explicó que había hecho todo lo posible, había probado medicamentos, tratamientos y terapias, pero nada había dado resultado. Con la voz quebrada, Marta trató de consolar a Frida, ofreciéndole palabras de aliento, aunque en el fondo sabía que no había nada que pudiera cambiar la realidad que enfrentaban. Florencia, con tono desafiante, le advirtió a Nicolás que no se metiera en sus asuntos, pues él no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Nicolás, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que las cosas quedaran así. Con una mirada decidida, le dijo que no iba a quedarse de brazos cruzados, ya que el bebé que ella esperaba era suyo y no de Ismael, como ella pretendía hacerle creer. Florencia, con frialdad, le respondió que lo que había pasado entre ellos siempre había sido solo una atracción física, que no lo quería y que simplemente estuvo con él por diversión. Nicolás, sin dejarse intimidar, le dijo que iba a contarle a Ismael la verdad y que, si eso significaba enfrentarse a una guerra, él estaba más que dispuesto a pelearla. Florencia, al escuchar esto, se quedó en silencio, sabiendo que Nicolás no iba a retroceder y que su plan comenzaba a desmoronarse. Alejandro, que había estado esperando una respuesta, finalmente recibió una llamada que le traía buenas noticias. Una propuesta de trabajo le había llegado y parecía una excelente oportunidad. Con una sonrisa en el rostro, le dijo a Lorena que, si aceptaba, tendría un empleo excelente. Lorena, sorprendida y feliz por la noticia, no dudó en mostrar su apoyo y cariño hacia él. Sin pensarlo mucho, le dio un beso en señal de alegría y gratitud, sabiendo que esta era una buena oportunidad para él y que su futuro parecía estar tomando un rumbo positivo. Frida, con una mirada llena de tristeza y preocupación, le pidió a Marta que guardara el secreto de su enfermedad. Nadie debía enterarse de lo que estaba pasando, ya que ella no quería que nadie más sufriera por su situación. Sin embargo, Frida también le confesó algo que le pesaba en el corazón: quería separarse de Darío antes de que fuera demasiado tarde. No quería que él sufriera tanto cuando ella ya no estuviera, y sentía que lo mejor para él era alejarse de ella para que no tuviera que enfrentar la dolorosa realidad de su muerte. Marta, aunque comprendía su decisión, no podía evitar sentirse devastada por la tristeza de ver a Frida tomar esa decisión tan difícil. Arturo, al ver a su hija Florencia llegar, le preguntó con tono serio y algo molesto dónde había estado. Florencia, con calma, le respondió que había estado en la ginecóloga, y que además, Ismael la había acompañado. Esto provocó una reacción inmediata de Arturo, quien, al escuchar el nombre de Ismael, se encolerizó y le exigió que se alejara de él. Sin embargo, Florencia, firme en su postura, le contestó que Ismael era el padre de su hijo y que no tenía por qué meterse en su relación con él. Arturo, visiblemente molesto, le advirtió que esperaba que no lo buscara para pedirle ayuda en el futuro, pues no quería involucrarse en lo que él consideraba un error. Florencia, sin retroceder, mantuvo su decisión de seguir con Ismael,
dejando a su padre en silencio. Monse, con una actitud desafiante, se acercó a Lorena y le dijo que si ella podía salir de la casa cuando quisiera, ella también iba a hacer lo mismo. Lorena, preocupada, le advirtió que salir de esa manera era muy peligroso, pero Monse, segura de lo que quería, le contestó que haría lo que le diera la gana. Lorena, con voz seria, le insistió que pensara bien las consecuencias de sus acciones. Le explicó que si Facundo llegaba a enterarse de que ella era una prófuga, no dudaba en denunciarla. Sin embargo, Monse parecía indiferente a las palabras de Lorena y, confiada en que nadie descubriría su situación, se alejó decidida a hacer lo que quisiera. Lucre estaba en un estado de desesperación. Sentía que el síndrome de abstinencia estaba comenzando a hacerle efecto y no sabía cómo lidiar con ello. Estaba nerviosa, estresada y a punto de perder el control. Cuando fue a consultar al médico, él le sugirió que se tomara una pastilla para calmarse, que le ayudaría a relajarse un poco. Lucre, aunque dudosa, decidió seguir el consejo del médico y se tomó la pastilla, esperando que le diera el alivio que necesitaba para tranquilizarse y poder manejar la situación. Ismael, al llegar a la oficina de Nicolás, le preguntó directamente si ya había hecho lo que le había pedido. Nicolás, con una sonrisa irónica, le respondió que no entendía cómo planeaba lidiar con la situación cuando naciera el hijo de Florencia, si él no quería estar con ella. Nicolás, con tono manipulador, le sugirió que no cayera en el juego de Florencia y que no se dejara engañar por ella, especialmente si él no quería hacerse cargo del hijo que esperaba. Intentó sembrar la duda en Ismael, haciéndole pensar que Florencia lo estaba usando para meterle un hijo que no era suyo, buscando manipularlo a su favor. Ismael, aunque en silencio, no parecía convencido de las palabras de Nicolás, pero la conversación lo dejó pensativo. Marta decidió acompañar a Frida al médico, con la esperanza de que pudieran encontrar alguna solución que ayudara a mejorar su situación y evitar que Frida muriera. Cuando llegaron, el médico les explicó que había un tratamiento disponible que podría ayudarla a sentirse mucho mejor. Sin embargo, Frida, aún con dudas y temores, expresó su miedo a tomar medicamentos, ya que no quería sufrir efectos secundarios. El médico, tratando de tranquilizarla, le aseguró que esos medicamentos no tenían efectos adversos y que, si los tomaba, podrían ayudarla a seguir adelante con su vida. Frida, aunque algo más calmada, aún parecía insegura, pero el médico intentaba darle esperanzas de que había una manera de mejorar su calidad de vida. Mientras tanto, Monse se encontraba sola en el baño, llorando en silencio. Lorena, al darse cuenta de que algo no iba bien, la buscó para preguntarle qué pasaba. Monse, entre lágrimas, le confesó que sentía que todas estaban en su contra, que solo quería ser feliz, pero nadie la comprendía. Lorena, con voz tranquila, le explicó que lo único que querían era ayudarla, que no querían verla atrapada nuevamente por la policía. Sin embargo, Monse, Jornado le dijo que había encontrado al hombre de su vida y que quería estar con él, a toda costa. Lorena, preocupada por su bienestar, le advirtió que si Facundo llegaba a enterarse de que ella era una prófuga, no dudaría en entregarla a la policía. A pesar de las palabras de Lorena, Monse no parecía dispuesta a cambiar su decisión, aunque el temor al futuro parecía perseguirla. Patricio, al notar que Marta estaba decaída y visiblemente triste, se acercó a ella y le preguntó qué le ocurría. Marta, con tristeza en su rostro, le confesó que se sentía devastada porque había recibido la noticia de que una amiga suya estaba a punto de morir debido a una enfermedad grave. Patricio, al ver el dolor de Marta, intentó levantarle el ánimo con palabras de aliento. Le dijo que no podía quedarse atrapada en la tristeza y que debía seguir adelante, buscando formas de afrontar el dolor. Aunque Marta no parecía completamente convencida, las palabras de Patricio fueron un intento de hacerla sentir mejor, aunque la tristeza seguía invadiéndola. Charón, por su parte, no dejaba de pensar en lo que estaba ocurriendo con Arturo. Decidió investigar más a fondo para entender lo que estaba pasando y para ello tomó los documentos que había encontrado en la casa de Juan Pablo. Con determinación, se sentó a leerlos con la esperanza de encontrar alguna pista que le ayudara a entender la situación. Sabía que estos documentos podrían ser clave para descubrir lo que Arturo estaba ocultando y cómo todo esto afectaba a las personas que la rodeaban. Darío, viendo que Frida se alejaba cada vez más,
no pudo evitar preguntar por qué lo estaba haciendo. Frida, con un tono serio y triste, le respondió que ya tenía sus motivos, que no podía explicarlo todo en ese momento. Darío, sin embargo, le insistió, diciéndole que deberían aprovechar al máximo los días que les quedaban juntos antes de que ella se marchara, que no podían dejar pasar el tiempo sin estar juntos. Frida, aunque con el corazón apesadumbrado, le pidió con suavidad que por favor la entendiera, que había razones que no podía compartir, pero que lo mejor era separarse para evitar más sufrimiento. Darío se quedó en silencio, mirando a Frida, sin poder comprender completamente la decisión que ella había tomado, pero respetando su voluntad. Monse seguía inmersa en su tristeza, incapaz de sacudirse la sensación de que todo se le venía abajo. Se acercó a Lorena, con la mirada perdida, y le confesó con voz quebrada que iba a terminar su relación con Facundo. Sin embargo, no quería hacerlo de una manera superficial o por teléfono, sino que sentía que debía hablar con él en persona, mirarlo a los ojos y decirle la verdad. Lorena, al escucharla, trató de comprender su dolor, aunque sabía que tomar esa decisión no sería fácil para Monse. La tristeza de Monse era palpable, y Lorena, aunque preocupada por ella, sabía que a veces era necesario enfrentar la realidad aunque doliera. Mientras tanto, Mati llamó a Frida, algo nervioso. Le dijo que había olvidado su billetera en la casa y que, si podía, le gustaría que se la llevara. Mati le pidió que, por favor, no tardara y que se encontrara con él en el lugar donde vendían comida, porque lo estaba esperando allí. Frida, al escuchar la urgencia en la voz de Mati, le aseguró que no se preocupara, que ella se encargaría de llevarle la billetera lo más rápido posible. Aunque su mente estaba llena de pensamientos y preocupaciones, sabía que debía cumplir con ese pequeño favor. Así que le dijo a Mati que no tardaría mucho en llegar, asegurándole que todo estaría bien. Frida corría con prisa por las calles, la billetera de Mati en las manos, decidida a cumplir con el favor que le había pedido. Cuando llegó a donde Mati la esperaba, se la entregó rápidamente, y él agradeció con una sonrisa, dándole las gracias por haberse tomado el tiempo de llevarle la billetera. Después, ambos decidieron ir al mercado a hacer unas compras. Mientras caminaban por los pasillos del mercado, Frida, distraída, tropezó y cayó al suelo, derribando sin querer una mesa llena de frutas que se esparcieron por todos lados. La señora que vendía las frutas, al ver el desastre, se enfureció y comenzó a gritarle que debía pagar por todas las frutas que había dañado. Frida, sorprendida por la reacción, intentó calmarla, pero la señora no dejaba de gritar, exigiendo que le pagara el daño. Frida trató de explicar que fue un accidente, pero la señora no quería escucharla y comenzó a decir a los demás en el mercado que Frida se negaba a pagar y que era una ladrona. Frida, desesperada, levantó la voz y comenzó a gritar que eso era una mentira, que no estaba tratando de escapar ni de robarle. Sin embargo, la señora no se detuvo, y ahora la acusaba de golpearla. En ese momento, unos policías llegaron al lugar al escuchar el escándalo, y la señora les dijo que Frida la había agredido y que debía ser llevada a la estación. Frida, completamente confundida, intentó defenderse, asegurando que todo había sido un malentendido y que ella sí iba a pagar por las frutas, pero la señora insistió en que no era cierto, que Frida no quería pagarle. Los policías, sin prestar mucha atención a los argumentos de Frida, decidieron llevársela. Frida, aterrada, les pidió por favor que no la arrestaran y que todo se podía solucionar ahí mismo, pero ellos no le hicieron caso. La subieron al coche de la policía. Monse se encontraba con Facundo cuando le propuso ir a almorzar con un amigo. Al principio, Monse dudó un poco, pero finalmente aceptó, diciéndole que estaba bien, que iría con él. Ambos se dirigieron al lugar donde se iba a realizar la reunión. Mientras tanto, la situación de Frida empeoraba. Estaba en la estación de policía, muy asustada por todo lo que estaba sucediendo. Le pidió a la señora que le permitiera pagarle por las frutas que había roto, asegurándole que no quería causar problemas, pero la señora, sin mostrar ninguna intención de calmarse, continuaba haciéndose la víctima frente a los oficiales. Ella insistía en que Frida debía cubrir todo el daño y que fueran los policías quienes decidieran lo que sucediera con ella. La tensión aumentaba, y Frida se sentía cada vez más aterrada, sin saber cómo salir de esa situación. Mientras tanto, Facundo llegó con Monse a la casa de Arturo, pero Monse no tenía ni idea de dónde estaba metido exactamente. Se sintió un poco incómoda y perdida, ya que no conocía bien el lugar. Facundo, sin embargo,
Parecía tranquilo y comenzó a saludar a algunos amigos con quienes se encontraba allí. Justo cuando estaban en medio de la conversación, Arturo apareció en la escena. Monse lo vio de lejos y se sintió un nudo en el estómago. Arturo la miró con atención y, sin dudarlo, le dijo que creía haberla visto antes, como si la conociera de algún otro lugar. Monse, al escuchar eso, se puso aún más nerviosa, sin saber qué decir ni cómo reaccionar ante esa situación. Frida, con el corazón acelerado y la voz entrecortada, comenzó a explicar al inspector lo que había sucedido en el mercado. Le contó que no tenía nada que ver con el accidente que ocurrió allí. Ella solo estaba tratando de ayudar cuando la señora, de manera inexplicable, derrapó varios tomates al suelo. Frida le insistió que ella no tuvo culpa de nada, pero la mujer, en su enfado, comenzó a gritar pidiendo el pago por los productos rotos, acusándola de ser la responsable del incidente. A medida que explicaba su versión de los hechos, Frida no dejaba de temblar, consciente de lo que podría suceder. Fue en ese momento cuando el inspector, observando con más atención, notó que Frida tenía antecedentes, y sin perder tiempo, tomó el teléfono y pidió a otro oficial que llegara rápidamente. Cuando el segundo policía llegó, el inspector salió al exterior para hablar con él en privado y confirmar que la mujer allí presente era una prófuga. Mientras tanto, Frida, cada vez más nerviosa, sabía que estaba en graves problemas. Por otro lado, Monse, que intentaba mantenerse tranquila, logró desviar la conversación de Arturo. Cuando él le dijo que la conocía de algún lado, Monse no supo cómo responder, pero Arturo no insistió más. En lugar de eso, comenzó a servir un vino caro para todos. Monse aprovechó ese momento para respirar un poco más tranquila, pensando que quizás la situación no era tan grave. Sin embargo, cuando Lisette, una de las presentes, fue a servir las copas, se dio cuenta de que Monse estaba allí. Las dos se quedaron mirando fijamente, un tenso silencio llenó el aire, y ambas se sintieron incómodas y asustadas. Frida, por su parte, seguía en la estación, cada vez más nerviosa. El inspector le indicó que debía esperar un momento, pero ella sabía que lo que más temía estaba a punto de suceder, parecía que la habían descubierto. Mientras tanto, en la casa de Arturo, mientras los amigos conversaban animadamente, Lisette decidió hacer una jugada. Con una sonrisa maliciosa, derramó el vino sobre Monse a propósito. Aprovechando la situación, la llevó a la cocina, fingiendo que era para que se secara. Una vez en la cocina, Lisette no tardó en preguntarle qué estaba haciendo en esa casa. Monse, sin saber qué decir, explicó que no sabía que iba a llegar allí, que no tenía idea de que Facundo la llevaría a la casa de Arturo. Pero, con una mirada firme, Monse le confesó que iba a terminar con Facundo en persona, y por eso había aceptado la invitación a salir. Mientras tanto, Darío vio a Mati llorando desconsolada y, preocupado, le preguntó qué le ocurría. Con el rostro descompuesto, Mati le confesó que todo era culpa de ella, que la policía había detenido a Frida y que seguramente la llevarían de nuevo a la cárcel. Darío quedó sin palabras, horrorizado por lo que acababa de escuchar. No podía creer que, por un error de Mati, Frida estuviera otra vez en manos de la policía. El inspector, preocupado por el rumbo que tomaban los acontecimientos, decidió llamar a Patricio. Le informó que habían encontrado a una fugitiva y que la persona en cuestión era Frida. Patricio, al escuchar la noticia, le pidió que fuera a buscarla lo antes posible. En cuanto colgó, Patricio se apresuró a ir a la oficina de Ismael para informarle sobre lo sucedido. Le dijo que Frida había sido detenida y que él iba a por ella para interrogarla. Con una sonrisa, Patricio comentó que ahora tendrían una menos. Mati, aún afligido, no dejaba de llorar y le rogó a su padre, Darío, que la perdonara. Llorando se rompió aún más por no haber podido evitarlo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.